Entonces el día de hoy vamos a enseñar el resto del capítulo 1 del versículo 10 en adelante, ¿ok? Y yo sé que si estuviste la semana pasada, traes un contexto muy vasto y muy bueno y muy rico de lo que es la carta a los Gálatas que Jorge nos enseñó. Si no, hoy vamos a tocar algunos puntos rápidos, pero también te quiero invitar a que vayas a YouTube de Central Gracia, veas la primera enseñanza y está muy bueno el contexto que Jorge nos ha propuesto para esta carta y lo que nos ha enseñado. Entonces, ve ahí por favor al contexto más completo y más amplio en YouTube y ponle en la campanita, suscríbete. No sé por qué, o sea, eso dicen los youtubers, entonces por eso lo dije. No sé para qué es, pero ustedes háganlo, ¿sale? Suscríbanse, dicen ahí los youtubers. Bueno, antes de que comencemos a ir al texto, te digo, voy a darte algunos datos importantes del contexto, por si no estuviste la semana pasada, ¿sale? Esta carta, nuestra serie Jesús más nada, es una enseñanza amplia, expositiva de la carta a los Gálatas. Esta carta la escribe ¿quién? El apóstol Pablo. Digo conmigo, Pablo. ¿La escribe quién? Pablo. Para las iglesias que él fundó en la región de Galacia. No era una sola, era una región donde había iglesias. Es muy probable que esta fuera la primera carta que Pablo escribió de tantas que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En estas iglesias, y esto es muy importante porque esta es la problemática para la cual se escribió esta carta y la que Pablo aborda más. Estas iglesias habían llegado falsos maestros llamados judaizantes. Di conmigo, judaizantes, que básicamente eran judíos que estaban desviando la pureza del evangelio y estaban enseñando que para creer en Cristo debía ser judío, es decir, excluyendo a los gentiles, y además seguir las leyes para luego poder convertirte en un discípulo. Hacían énfasis, por ejemplo, en cosas como la circuncisión, en cumplir la ley mosaica. Entonces estaban ensuciando, contaminando lo que era el evangelio puro que los apóstoles y Pablo mismo estaban predicando y que Pablo había puesto como fundamento en la región de Galacia, ¿sí? Esto es algo que no es ajeno para las iglesias de hoy. Es una situación que vuelve esta carta relevante para nosotros, porque habremos de preguntarnos qué tan puro predicamos o creemos o escuchamos el evangelio día con día, ¿no? No porque y quiero decirlo, si por ejemplo tienes poco en la fe, o a lo mejor hasta si tienes mucho en la fe, no porque ya eres un cristiano o una cristiana tienes que cantar victoria sobre lo que escuchas y lo que crees. Muchas veces nuestras iglesias y lo que escuchamos por ahí puede ser que esté un poquito contaminado, ¿no? En este caso específico, los judaizantes contaminaron la iglesia diciéndole, no nada más es gracia, no nada más es Cristo, no nada más es que creas en Él, es que también cumplas ciertas leyes, te portes de cierta manera y hagas tales cosas. Y eso contradice totalmente la pureza del evangelio. Quiero que te quede algo muy claro. El evangelio proviene de Dios y no de los hombres. El evangelio proviene de Dios. La obra de Jesús, el favor inmerecido, lo que hace en nuestras vidas, el resultado de esto, todo eso viene de Dios, es divino. No viene de los hombres, no es una tradición, no es enseñanzas ahí ancestrales que se fueron pasando de boca en boca. No son chismes de vecindad, el evangelio viene de Dios, no viene de los hombres. Y los Gálatas estaban siendo confundidos, ¿sí? Los Gálatas estaban siguiendo un evangelio diferente. Lo pudimos escuchar la semana pasada en la enseñanza de Jorge. Pablo les estaba diciendo, ahorita vamos a ir ahí, quien sea que venga y les diga otra cosa diferente a que esto es por gracia y por Jesús, entonces que sea anatema. Y ahorita lo vamos a leer un poquito más, ¿sí? Estos Gálatas estaban siendo confundidos por hombres con una enseñanza que venía de los hombres, ¿sí? Estos cuates como que se la inventaron, se la sacaron de la manga. Bueno, pues si somos judíos, conocemos la ley, pues está bien también conocer a Cristo. Entonces, ¿por qué no las dos? ¿No? Un poquito de Cristo y un poquito de pisto, dicen por ahí, ¿no? O sea, una y la otra, decía. Y combinaban, y esa era la doctrina de la iglesia. Entonces Pablo entra y dice fuertemente, no. Parte de lo que los judaizantes estaban haciendo era no nada más desacreditando el mensaje, y escucha bien esto por favor, no nada más estaban desacreditando el mensaje per se de Pablo, lo que él decía, lo estaban desacreditando a él. ¿Ok? Entonces Pablo durante este primer capítulo va a defender no nada más la esencia y la pureza del mensaje, pero también su llamado, su apostolado y la autoridad que él tiene hacia con ellos.
No porque alguien más llegó y le dio la bendición y le dio una palmadita y le dijo, ándale Pablo, ahora tú eres apóstol, sino porque Dios mismo, y Él te va a contar en los versículos que vamos a leer eso, ¿no? De repente a mí se me hace chistoso cómo funcionan algunas cosas en esta vida, ¿no? En el sentido de cumplir algunas metas. Ponte a pensar en aquel futbolista que entra desde chavito a jugar y toda su vida es el fútbol. Sus papás lo llevaron al fútbol y lo pusieron a entrenar todos los días. Y de repente en la adolescencia también el papá que había querido ser futbolista entonces está cumpliendo sus sueños frustrados en este chavo, y entonces un visor, o así se le dice creo, va y lo ve y dice, oye, me encanta cómo juegas, te voy a llamar a un equipo. Y entonces llega a un equipo más de renombre y empieza a entrenar ahí, y el chavito empieza a crear una carrera. Imagínate que llega a los vestidores y los otros compañeros están ahí y hay otro que es medio malo pero que lo están poniendo de titular, y que se la rajó, que trabajó por años para llegar ahí, pregunta, oye, ¿y por qué lo ponen en el de titular? Y alguien dice, pues es que a él, sus papás son amigos del dueño del club. ¿Cuántas historias no hay como esas, no? Hace un par de semanas estuve en una reunión y digo, ya voy a empezar a echarme flores. ¿Está bien con eso ustedes o no? Ya, para que George me regañe bien. Entonces, hace un par de semanas estuve en una reunión en donde alguien nos preguntaba, me preguntaba a mí acerca de nuestro trabajo, ¿no? Y decía, oye, ¿y ustedes, la empresa que se dedican, que su papá se las dejó, la heredaron, alguien invirtió en ustedes? Y por ahí iban sus preguntas, ¿no? Y la verdad, por gloria de Dios, y todo el crédito sea para el Señor, le dije, nadie jamás nunca nos pusieron esta empresa, nunca nos han invertido un peso. Dios nos lo ha dado, y desde cero, de tener nada, de empezarla con una pluma y una computadora, realmente pudimos dedicarnos a eso ahorita. Y lo digo porque Pablo está diciendo, a mí ningún hombre me dio nada, a mí nadie me puso el dedazo. Pónganlo a él de titular como apóstol de los gentiles, pónganlo a él a plantar iglesias, pónganlo a él a poner fundamento doctrinal. Pablo está diciendo, fue por revelación de Jesús en este resto del capítulo. Él está defendiendo que no lo pusieron, que nadie fue y le dijo, oye, vayan y agarren al asesino de cristianos o al perseguidor de cristianos y pónganlo, porque eso va a ser bien mediático, una gran estrategia de marketing pro del cristianismo. Eso no sucedió. Entonces Pablo, en orden de atacar y defender el mensaje de los judaizantes, está también acreditando su conversión, su llamado y su ministerio. ¿Están conmigo? Sí. Vamos a orar, ¿sale? Señor, muchas gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos tienes hoy como iglesia, como pueblo, con la oportunidad y la bendición de explorar lo que es tu palabra en la Escritura. Señor, Padre, te pido que me uses, que tu Espíritu Santo hoy remueva corazones, deposite verdades en nuestros corazones, y que hoy haya algo, al menos algo, que nos ayude a ser mejores discípulos tuyos y nos lleve a entenderte y conocerte más de una mejor manera y de una manera fresca. Gracias por esta porción de la Escritura, por la carta a los Gálatas, y te pido que nos uses allá afuera, Dios, para entender y para poder predicar un evangelio que es puro y no conceptos quizá locos de repente o diferentes, Señor, que podamos predicar Jesús más nada. Jesús es suficiente. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia, pues si les parece bien, vamos a la Escritura. Voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, y vamos al versículo 10, ¿sale? Entonces, voy a leer un poquito, no está en la pantalla, pero voy a leer un poquito, un par de versículos antes, ¿sí? Del 8 y el 9. Pablo le estaba, después de saludarlos, de exhortarlos, de decirles, me asombra que estén creyendo este montón de mentiras. Les dice, si alguno de nosotros, de los que nos dedicamos al evangelio, con esa certeza y seguridad, o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas de las que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Anatema, decía la versión que Jorge predicó la semana pasada. Versículo 9. Como ya lo hemos dicho, dice Pablo, ahora lo repito, si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Perdón, esa es la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional. Déjenme mirar la Nueva Biblia de las Américas. Ahí es donde dice anatema. Como hemos dicho antes, versículo 9 de Gálatas 1. También repito ahora, si alguien les anuncia el evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, que caiga bajo maldición, dice Pablo. Y ahora sí vamos al 10, ¿les parece bien? Y comenzamos ahí. Nada más quería retomar donde nos quedamos la semana pasada. Dice Pablo, ¿por qué?
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, y esto está, wow, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. En este primer versículo de hoy, en el versículo 10, Pablo está diciendo, yo no estoy ya en el negocio de andar agradándole a la gente. Ya no estoy yo ahí, ¿no? Sino de hecho claramente dice que si quisiera seguirle dando gusto a la gente, o sea, implícitamente está diciendo que antes le daba gusto su ministerio, bueno, sus labores anteriores era darle gusto a la gente, o tenía que ver con eso. Dice, si yo quisiera seguir ahí, pues ni siquiera sería siervo de Cristo, dice. No dedicaría mi vida, mi aliento, mis fuerzas, mi tiempo, todo en pro del evangelio. Los falsos maestros judíos que estaban infiltrando la ley a la predicación y al mensaje de la gracia en Galacia estaban desacreditando a Pablo como apóstol en la doctrina de Pablo. Entonces Pablo va a pasar el resto del capítulo 1 acreditando esto y comienza, fíjense, para poder decir, oye, no, yo sí fui llamado por el Señor, y lo vamos a ver, comienza diciendo, déjenles pongo una premisa, déjenles digo las cartas sobre la mesa. Yo no vengo a agradarle y a caerle bien a nadie. Y claramente lo que está tratando de decir es, yo vengo a predicar a Cristo, ¿no? Yo creo que sería bueno preguntarnos unas cuantas cosas. Y voy a tratar de ir bajando el balón en cada uno de los versículos para que podamos reflexionar juntos. Y no te quiero decir qué hagas ni qué pienses, quiero que pienses por ti mismo, por ti misma, de acuerdo a lo que está en la Escritura, ¿sí? Pero si Pablo está diciendo esto en este momento, de alguna manera yo pienso que los judaizantes estaban queriendo agradar a los hombres también, estaban queriendo cumplir las leyes y que los judíos no se enojaran y que los cristianos fueran parte de algo, ¿sí? Y los cristianos también, ay sí, lo que diga el maestro, que seguro sabe mucho de la ley, qué pena decirle que no. Y yo pienso que es importante que pensemos en algunas cosas, ¿sí? Vivimos en un mundo de la inmediatez, ¿estás de acuerdo? Lo hemos dicho muchas veces. El otro día estábamos viendo algo en la tele. Y hay un personaje del internet bastante famoso que fue a las pirámides de Chichén Itzá y demás. No sé si se acuerdan, no, por allá fue. Entonces mis hijos lo estaban viendo. Yo puse a pensar, ¿cuál era el desarrollo de los mayas en los tiempos de Jesús? O sea, ¿qué habían hecho? ¿Dónde habían llegado? 30 segundos y tenía la respuesta, algo así. O sea, le escribí a ChatGPT, oye, ¿me puedes hacer un breve resumen a manera de ensayo con bullets específicos de dónde estaba de acuerdo al tiempo y cronología del tiempo de Jesús y los tiempos bíblicos que estaba pasando de este lado del mundo? 30 segundos y ahí está, ¿sí? Vivimos en el mundo de la inmediatez. Mi pregunta es, ¿qué estás escuchando? Porque en 5 segundos te pones una prédica del predicador más famoso del mundo hoy en YouTube, o buscas un tema, predicaciones acerca de tal cosa, y te van a salir 30. ¿Qué estamos escuchando? Porque es importante que si estamos buscando de la palabra y estamos aquí diciendo vamos a aprender de lo que es la serie Jesús más nada, entendamos que lo que la palabra dice en esta porción es que el evangelio no puede ser contaminado ni diluido, ni a Jesús le puedes agregar nada para tu salvación. O sea, como cristianos esa debe ser nuestra premisa, entender esto, no porque Central Gracia lo está predicando, porque como creyentes tenemos que entender Jesús es suficiente, la cruz es suficiente, su resurrección es suficiente. Ya no se trata de que le agregues a esa obra. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias que tenemos la palabra para ir ahí a escuchar y saber esto y lo estamos predicando ahorita. Malas noticias es que sí hay gente que está predicando el evangelio más algo. ¿Estás conmigo? Sí existen quienes enseñan un evangelio para agradar a los hombres, y eso es exacto lo que Pablo está refutando aquí. Híjole, sí, predica el amor de Dios, pero no prediques mucho del pecado porque la gente se va a espantar. Híjole, sí, predica de la bendición de Dios, pero no prediques la generosidad neotestamentaria porque mejor que la gente crea que entre más da, más Dios le bendice. Híjole, sí, predica el perdón de los pecados, pero no prediques la gracia porque la gente prefiere vivir en constante condenación. Vístete así o no puedes venir a la iglesia. Habla de esta manera o no puedes venir a la iglesia. ¿Quieres a Jesús? Diezma. ¿Quieres
Y entonces ahí está. No estoy mintiendo, es una realidad. Y no vine aquí de policía yo a ver quiénes son, a darte nombres. Hice un estudio en ChatGPT de quiénes son los... No hice eso, ¿sí? Tenemos que ir nosotros a la Escritura, pedirle al Señor que nos convenza de esto y que puedas, oye, este evangelio, pues sí, muy buen comunicador este cuate, muy buen maestro de hecho de la Escritura, pero veo que es como que Jesús más algo. Como que tiene que ver con mis obras, como que tiene que ver un poquito con la ley. Si no te recitan la ley del Antiguo Testamento, te recitan la ley y reglamento de esa iglesia, ¿no? Aquí tienes tu manual de cómo te tienes que vestir para ser parte de esta iglesia, ¿no? Aquí tienes más o menos, ve cómo se visten ellos. Si no te vistes así, no perteneces. Y entre más cosas y cosas más locas, ¿no? Cosas desde abusos de malas interpretaciones bíblicas, por ejemplo, malas interpretaciones bíblicas con referencia a los dones del Espíritu Santo, y eso se va al otro extremo, y son iglesias que todo el tiempo se tratan de locura y media, perdón que lo diga, y tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Esto no es lo que Pablo dice a los Corintios cuando dice que haya orden, que Dios es un Dios de orden, que los dones edifiquen la iglesia, no que confundan a la iglesia. Entonces, lo único que digo es, hay de todo tipo en el cristianismo. Y lo que estoy tratando de decir desde el principio es, no porque tengas 1 año, 30 años en el cristianismo digas, ya me la sé de todas a todas, sí. No, cuídate lo que escuchas, cuídate dónde prestas tus oídos, cuídate lo que ves, porque ¿qué crees? Si hay quienes predican para agradar al hombre, si hay quienes predican y ahora agradar al hombre no es caerle bien al que está aquí enfrente de mí. Muchas veces agradar al hombre es agradarse a sí mismo el predicador. Si yo predico esto para agradarme a mí mismo, para que esto se vea como yo quiero que se vea. Cuídate, porque si sigue existiendo eso, y Pablo está diciendo, yo ya no estoy en ese negocio. Ahora, por otro lado, yo preguntaría, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué? No, hombre, qué pena que sepan que soy cristiano si soy el patrón. Qué pena que sepan que soy cristiano, van a decir que soy bien persinado. Qué pena decir que a esto sí no le entro. Qué pena decir que no a algunas cosas. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Es decir, aunque quieras, no vas a poder agradar a los hombres si quieres ser siervo de Jesús. Porque lo que le agrada al mundo constantemente es lo contrario a lo que Dios nos pide a nosotros. Es lo contrario hacia donde te lleva el crecimiento y tu madurez en la fe. El mundo, la humanidad, el hombre, si le quieres llamar, los demás, lo que sea como le llames, constantemente les agrada, les atrae, van detrás de lo que es contrario a la palabra de Dios, al fruto del Espíritu Santo, a la bendición de la presencia del Señor entre nosotros. Ahora, no estoy diciendo que te valga gorro tu prójimo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo que no. Entonces que no vivo para agradar a los demás, entonces no me importan los demás. Nadie está diciendo eso, ¿estás de acuerdo? Lo que Pablo está diciendo es que no se convierta tu estilo de vida, tu fe, la predicación del evangelio en uno que se diluya y se contamine en pro de que le agrades a la gente. Si estuviera aquí, yo me imagino que si estuviera aquí, uno de mis maestros favoritos de la Biblia es Skip Heitzig. Es un gringuito ahí que está en Nuevo México de parte de las iglesias de Calvary Chapel. Y este es un muy buen maestro. Y yo me imagino que entrara por aquí, yo diría, no manches, quiero hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, no es que lo quiera agradar, pero algo me llevaría a mí a decir, quiero hacer mi predicación lo mejor posible. Está un gran maestro enfrente de nosotros. O sea, no estoy diciendo tampoco que está mal que quieras hacer las cosas bien y que haya favor en los hombres, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está diciendo, yo ya no vengo a darles gusto, vengo a ponerles el evangelio de Cristo como es. Y en nuestra vida diaria, creo que tenemos que reflexionar no solo lo que consumimos, sino lo que sacamos. Muchas veces por agradar a otros sacrificamos nuestra fe. Muchas veces por agradar a otros sacrificamos nuestra fe. Y si crees que esto es caliente ahorita,
por el aire acondicionado, espérate en el infierno si sigues sacrificando la fe. No se crean, no se crean, me tenía que echar un chistorete ahí. Entonces, no sacrifiques tu fe, no digas, no, pues no sé si soy cristiano o no, porque si digo que soy cristiano ya no voy a poder ir con mis amigos acá. Déjame decirte algo, la verdad, y no lo digo para que pienses que es parte del contrato, a lo mejor a ti no te pasa, pero yo he perdido amigos por mantener mi fe. Es una realidad. He perdido amigos. Tengo amigos que saben perfectamente a qué cosas, con qué pueden contar conmigo y con qué no pueden contar conmigo. No soy un ejemplo a seguir en todos los sentidos, por favor, no me sigas a mí, sigue a Jesús, pero sí te digo algo, el mantenerse firmes en el Evangelio, en querer a seguir a Cristo, en conocer la pureza misma del Evangelio y decir, yo voy a perder mi vida para ganarla, para ser discípulo de Jesús, eso te va a llevar que pierdas el quererle dar gusto a la gente. ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces, no escondas lo que Dios ha hecho contigo por querer agradar a otros. De hecho, todo lo contrario, Pablo va a saber cómo habla de su historia aquí más adelante. Ahora sí, vamos al versículo 11, vamos a leer del 11 al 17, por favor. Y aquí se va a poner bueno. Ahí voy. Le tomo mi café. Pues quiero que sepan, dice Pablo, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, qué hermoso está eso, ¿no? No sé si tú lo creas, pero así como pues Dios llamó a Pablo, de esa manera te ha llamado a ti. Cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, eso te ha pasado a ti si has creído a Jesús, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Okay? Eso es lo que Pablo está defendiendo. Está diciendo, a ver, ¿tú crees que yo no soy apóstol? ¿Tú crees que mi mensaje es un mensaje que alguien me dio, que escuché por ahí? Pues bueno, para que sepas, a mí Jesús se me reveló. Yo lo vi directamente de él vino a mí. Y la revelación del evangelio no me la contaron ahí en chisme de vecindad, sino que Jesús mismo me lo reveló. Y ni siquiera fue que luego que Jesús me lo reveló, me fui corriendo a Jerusalén a preguntarle a los apóstoles, oye Pedro, oye Juan, ¿qué onda? Platíquenme, evangelícenme, denme discipulado básico, denme el curso de genética. Dice, no, por 3 años yo me fui a Arabia, luego regresé a Damasco, él andaba predicando de una manera muy anónima el evangelio, y después fue que fue a verlos. Ahorita lo vamos a leer, pero para poderle dar un poco de peso y de contexto a esto, quiero invitarte a que me sigas en Hechos 9, por favor. Y perdón, no lo iba a leer, pero creo que sí necesitamos leerlo, así que vamos a ir a Hechos 9, por favor. Y en Hechos 9 tenemos el relato de la conversión de Pablo, ¿sí? Yo esperaría que trajeras Biblia al menos en el celular, porque esto no lo puse en las pantallas, ¿ok? Si no traes Biblia está bien, no te preocupes, al cabo ni que fuera una iglesia cristiana, ¿va? Ni que viniéramos a leer la Biblia. Todo bien, yo sé que tú traes. Dice Hechos 9, dice así, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al para empezar, chequen esto, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Ya lo pusimos? Súper. Le pidió las cartas y fue con el sumo sacerdote y le pidió las cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, es decir, ahí no se les llamaba cristianos todavía, pero era a los discípulos de Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, fue con el patrón y le dijo, patrón, ando bravísimo, respirando muerte y amenaza. Dame permiso por escrito de ir por todas las sinagogas y a los que sean cristianos los voy a amarrar y me los voy a llevar a Jerusalén. Así bajita la mano. Y mientras viajaba, fíjense qué chido, y mientras viajaba
al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? O sea, imagínate nada más que tú vas en tu caballo, ¿no? Y vas bravo y dices: yo voy sobre esos cristianos, y vas ahí en un viaje de business, de trabajo. Yo voy en un viaje de trabajo, nada que ver, yo traigo mi agenda de ir por los cristianos, y de repente una luz resplandece desde el cielo. O sea, cae un rayo, ¡pum! Y al caer en tierra escuchas una voz con tu nombre, tu nombre. Pablo escuchó: Saulo, Saulo, este era su nombre, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo, ¿qué dice? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor respondió, imagínate escuchar esto: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Nada más. Yo soy Jesús. Ni siquiera fue como de, según la escritura, un diálogo, ¿no? O sea, fue Jesús con pocas palabras. Hey, soy Jesús, levántate. Es más, en lenguaje de Ches López, ¿no? Básicamente dijo: soy Jesús, y hasta aquí quedaste, mano. Te vas a poner a chambear de ahora en adelante. Vete a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Imagínate los chalanes, dijeron: ¿qué está pasando? No vemos a nadie, escuchamos, pero no vemos. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y Ananías le dijo: aquí estoy, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Ananías dice: Señor, no manches, no me mandes con este cuate. Se super sabe que es bien malo, bien malo. No me mandes con él. Entonces el Señor le dice a Ananías, fíjate lo que dice: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y entonces Ananías fue. El hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos, cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Esta es la historia de la conversión de Pablo. Entonces, cuando los judaizantes empiezan a meterse a la iglesia de Galacia y empiezan a menospreciar lo que Pablo era como apóstol, por eso Pablo escribe lo que, regresando a Gálatas 1, leímos del 11 al 17. Que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesús. Oye, tú no sabes, pero a mí el Señor Jesús me tumbó del caballo y me dejó ciego, y no comí 3 días ni tomé nada. No me vengas a decir que qué mensaje tengo. Pablo estaba ahí diciendo, y además contando su historia, ¿no? Porque ustedes, el versículo 13, ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Él dice: a ver, ustedes saben perfectamente cómo era yo que perseguía a la iglesia. Yo de los judíos era el mejorcito. Yo me las sabía de todas a todas. Yo era un ejemplo a seguir entre ellos. O sea, para que los judaizantes que predicaban la ley, según ellos conocían cómo se hacían las cosas metiendo la ley y las escrituras mezcladas con el cristianismo y demás, no vinieran con Pablo a decirle: te voy a enseñar maromas nuevas a chango viejo, ¿verdad? Pablo está diciendo: yo era el mejor yo ya me las sé de todas en ese sentido. Ustedes conocían mi antigua vida.
¿Cómo me pueden decir que entonces lo que vengo a enseñarles no es puro? Si han visto la transformación en mi corazón. Hace muchos años estuve un verano viviendo en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Y una vez estaba en un café y en ese tiempo era muy famosa una serie de Superman, y una de las protagonistas, que se llamaba Smallville, esta serie, y esta serie la grababan en esa ciudad, y una de las protagonistas entró al café donde yo estaba. Estaba yo con un amigo que ya no es mi amigo, y un ex amigo de los que se pierden por la fe, ¿no? No, la verdad, ese amigo ya no es mi amigo, ahorita les cuento por qué. Bueno, no les voy a contar el tema. Pero entonces estaba ahí con él y entra una de las protagonistas de la serie y yo dije, no manches, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Y entonces voy y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y que me dice, no. Me dice, ahorita no, muchas gracias. Y me dijo, pues si quieres te firmo lo que sea. Oye, yo viniendo de la obra, no traía ni servilleta, ¿qué me iba a firmar? Pues, ¿sabes? Ni modo que mi playera toda sucia. Le dije, no, pues gracias, ¿no? Entonces yo contaba esta historia. Y después otro cuate una vez le dijo a otro amigo, que el amigo ese me dijo a mí, oye, me dijo tal amigo que una vez viste a la de Friends, que viste a la de Friends en Vancouver. No seas mentiroso, nadie te cree, no sé qué, ¿no? Entonces, primero, qué gacho que no había nadie conmigo para constatar esto, ¿sí? O sea, yo no puedo acreditar que es cierto ese mensaje, pero qué chistoso que la gente empieza a contar de oídas lo que creen, y la historia que una vez fue original va cambiando, alterada por el hombre, hasta que llega a oídos de quién sabe quién, y esa persona cree lo que quiere creer, con una historia distorsionada. ¿Ha pasado eso? ¿Les ha pasado ese chismes de vecindad como telefonito descompuesto? Pues Pablo dice, hey, conmigo no es así. Yo no lo recibí de hombre. Yo fue por Jesucristo y la revelación de Jesús que yo recibí esto, y te puedo decir que no necesitas. Conozco la ley también. Yo fui de los judíos, yo fui el número 1. Y te puedo decir que no necesitas nada de eso para predicar y creer el evangelio. Y dices, oye, Ches, pero a mí no se me ha revelado Jesús, no me ha tumbado el caballo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para viajar allá a Damasco, irme por allá y agarrar a ver si ahí mismo, cierto día del año, Jesús vuelve a caer en un rayo y se me revela? Las palabras del mismo Pablo para su hijo en la fe, Timoteo, dice así, en 2 Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la palabra de Dios, familia, encontramos la revelación de Jesús. Dice Juan, en el principio era el verbo, es decir, la palabra de Dios en acción. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quieres conocer a Jesús y que Él se te revele? Espiritualmente te tumbe del caballo de tu vida desenfrenada que llevas, o aburrida a lo mejor, no sé. ¿Quieres que Él te deje ciego para que recobres la vista, una vida nueva, y digas, yo era ciego pero ahora puedo ver? Vea la palabra de Dios. Ahí el Señor nos ha revelado a Jesús. No las leyendas urbanas de que una vez, fíjate que una vez supe de tal, y dicen que por allá ya esto. No a las historias contaminadas por lo que cada quien aprende de esa historia, sino a la palabra del Señor, donde podemos ver a Jesús mismo. No lo que predica el hombre, porque el evangelio no viene del hombre, viene de Dios mismo. El hombre no cumple sus promesas. El hombre dice una cosa y hace otra. Así somos. Pero Jesús mismo cumple sus promesas, cambia nuestras vidas, nos salva, y a este lo encuentras en la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, quiero que de esto rescatemos la seguridad con la que Pablo dice, vea mi manera de vivir. No nada más certifico el evangelio porque Jesús mismo me lo trajo a mí, sino porque Jesús me cambió. Fíjense lo que dice más adelante. Estábamos en el 14. Yo aventajaba mucho a los judíos, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Era el 15. Y entonces en el 15 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y fíjense esto tan clave, tuvo a bien revelar a su Hijo, ¿en dónde? En mí. No nada más Jesús
se reveló a mí, sino que Jesús se revela en mí. Rescatemos esta parte que Pablo está diciendo. Checa mi historia, checa mi encuentro personal con Jesús y mira cómo Él se revela en mí. Vean los cambios en mi corazón. ¿Se está el Señor Jesús revelando en ti? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dice tu esposa? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Qué dicen tus compañeros del trabajo? Híjole, Juanito, cuando lo vemos, algo, pero poquito, pero nos recuerda a Jesús. Pablo está diciendo que sea Jesús el que se revela en mí. No a mí nada más, sino en mí. Y en el original eso está diciendo a través de mí. Entonces, a Pablo no nada más Jesús le trajo el evangelio, conoció la revelación del evangelio y la pureza misma, no lo que los hombres decían, los judaizantes. La conoció a través de Jesús mismo. Él tuvo un encuentro personal con Jesús, lo cual lo acredita como apóstol de Jesús. ¿Sí? No nada más tiene de primera mano las noticias, no contaminadas, no fake news, sino de primera mano. Como los periodistas que se entregan una noticia de una fuente bien confiable, ¿no? Porque fueron de primera mano. Eso dice Pablo. No nada más Jesús le reveló a él, sino que Pablo dice, no nada más crean lo que les digo, crean lo que ven. Vean cómo me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a ser apóstol de los gentiles. Vean el cambio en mi corazón, que yo perseguía a la iglesia y Él me ha cambiado. Familia, el evangelio tiene poder por sí mismo, la palabra de Dios y el evangelio. Y Dios alcanza a la gente y a Jesús alcanza a la gente a la hora que Él quiere, como Él quiere. Pero tu testimonio y tu historia sí certifican tu historia con Jesús. Si Jesús no se está revelando en ti, si no hay ningún cambio en tus deseos, en tus anhelos, en cómo haces las cosas, en tu ética, en la parte moral también, pero en la espiritual también, si no cambias de cómo le hablas a la gente, si le sigues hablando igual a tu esposa, a tu esposo, tratando igual a tus padres, no sé, no quiero hablar más porque no quiero que esto sea moralismo, pero si no hay un cambio, ¿está Jesús revelándose también a través de ti? ¿Está la gente viendo a Jesús a través de tu vida? Es algo que tenemos que considerar. Pero cuando Dios, que me apartó, dice, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Versículo 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días, pero no había ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Quizá los judaizantes estaban diciendo, no, pues claro, o sea, Pablo lo mandan a chambear Pedro y ellos. Seguramente ni es un apóstol, es chalán de ellos, ¿no? Entonces Pablo lo que está diciendo, yo ni los conocí, me convertí, hasta después de 3 años fui. Y sí, pasé 15 días con Pedro, probablemente ahí sí estaba Pedro hablándole acerca del ministerio de Jesús. Y mira, caminábamos con él y se multiplicó. Muchas gracias, ma. Ya ven que se nota que mi mamá viene, cuando viene se nota. Gracias, más está Jesús revelando en ti. Entonces, él está diciendo, yo no fui primero allá a que me entrenaran y me dieran una agenda para yo venir con ustedes a plantar las iglesias en Galacia. Mi conversión fue genuina. Yo no fui con ellos hasta después. ¿Sí? Y cuando fui, ni siquiera estuve con todos. Estuve con Pedro y al único que fui fue a Jacobo. ¿No? De verdad no les miento, dice Pablo. Versículo 21. Después fui a las regiones, y esto me encanta, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. 22. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, dice, después de eso, me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero la gente ahí en las iglesias de Judea no me habían visto en persona, ni siquiera me conocían. Y luego fíjate lo que dice en los últimos 2 versículos. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y termina diciendo así Pablo, y glorificaban a Dios por causa de mí. La historia de Pablo no nada más era certificada por su revelación Jesús. Él no andaba buscando agradar al hombre.
Él estaba predicando a Cristo, porque Cristo se le había revelado, Cristo había cambiado su corazón, Cristo lo había llamado. Y eso se escuchaba por todos lados. Dice Pablo, ni me topaban. Dice Pablo, ni me conocían. Pero las iglesias decían, ese que perseguía tan duro esta fe, ahora anda predicando, Dios lo cambió. Pero lo último es importantísimo. Y esas iglesias y esos cristianos glorificaban a Dios por causa de mí. Interesante, ¿no? Hoy se convierte en una celebridad y luego todos los medios de comunicación, hey, tráetelo, ya es cristiano. ¿Y cómo fue tu historia con Jesús? ¿No? ¿Y qué opinas tú acerca de los... Y le preguntan cosas así de que es escatología, ¿no? ¿Cuál es tu postura acerca del milenio y el rapto? Y la gente ni sabe, o sea, se acaban de convertir y les hacen preguntas bien duras y quieren explotar su fe. Pablo se convirtió, estuvo 3 años sin ir a ningún lado, pero la gente escuchaba y le daba gloria a Dios por lo que había pasado con ese hombre que perseguía a la iglesia. ¿Cuántos podemos decir lo que Pablo dice aquí, familia? Miren, yo no soy nadie. Es más, hay gente que ni me conoce, pero han escuchado de mi fe y por eso le dan gloria a Dios y dicen, wow, Dios es real. Dios, gracias. Dios, qué bueno eres. Porque supe de aquel cuate que estaba metido en tales cosas, pero lo cambiaste. Ahora, Pablo tampoco, aunque no fue una celebridad inmediatamente que se convirtió, Pablo tampoco fue callado. Pablo dice que fue a predicar, que fue primero a Arabia y luego regresó a Damasco. Pablo estaba predicando desde el momento en el que fue tumbado en ese camino a Damasco y se quedó ahí por semanas con la gente, enseñando, hablando lo que había pasado. No quiero hacer esto acerca de nosotros porque eso es precisamente lo que Pablo estaba tratando de detener a los judaizantes de hacer, ¿no? Pero quiero decir esto de esta manera y no me malinterpretes. Lo digo dándole todo el crédito a Cristo, pero sí tu historia importa. Tu historia sí importa. Y así como Jesús se le reveló a Pablo de una manera personal y él defiende tanto eso en su apostolado, yo sé que muchos de ustedes puede ser y en algún momento dices, bueno, yo vengo a la iglesia porque viene mi esposo y me trae. Yo vengo a la iglesia porque me trae mi esposa. Yo vengo a la iglesia porque me trae mi novia, mi novio, porque traigo a los niños, porque traigo a mi papá, y venimos y queremos tener una historia con Dios a través de alguien más. Jesús te quiere a ti. Jesús se quiere revelar a ti de una manera personal y a ese Jesús lo encuentras en la Escritura. Claro, tienes que tener fe y decir, aquí estoy, Jesús, pero quiero que sepas, tu historia importa y no me refiero para ensalzarte a ti, sino para que sepas que para Dios eres importante y Jesús quiere tu corazón y Jesús no quiere que pases una eternidad lejos de Él, sino con Él y que conectes con el Padre a lo que fuiste creada y creado para ser. Jesús te quiere a ti y no quiere que te relaciones con Él y tengas una relación con Él a través de alguien más. No, es que mi papá me trajo, no, es que mi mamá me trajo. Yo fui un adolescente a que mi mamá me llevó a la iglesia, es una realidad. Pero yo sabía que Jesús me quería a mí. Bueno, lo supe después y entendí en su historia para atrás cómo me fue llevando hacia eso. Así como Pablo dice, desde que estaba en el vientre de mi mamá, de mi madre, el Señor me apartó y me llamó. Fíjense qué curioso, el judío de los judíos, perseguidor de la iglesia, pero aparte judío de los judíos. ¿Sabes lo que los rabís judíos decían de los gentiles? Acuérdate que había judíos y gentiles. Los rabís judíos decían de los gentiles que para lo único que los gentiles servían, o sea, los que no eran judíos, era para hacer más leña en el infierno. De hecho, era pecado que si una mujer estaba en labor de parto y tú como judío, que era gentil, tú como judío le ayudabas, era pecado, porque aunque la mujer se muriera, tú estabas trayendo otro gentil al mundo. Había un desprecio, menosprecio, o sea, era lo peor para los judíos, los gentiles. Pablo era el número 1 de los judíos, dice él, y fue el apóstol de los gentiles. De esa manera transformadora, el Señor cuando tiene una relación contigo, un impacto contigo, te cambia totalmente todos tus paradigmas. Por eso Pablo dice, vean a Jesús a través de mí. Y antes de aterrizar todo esto con 3 puntos que te quiero dar, quiero resaltar un aspecto esencial de la gracia de Dios, como Pablo lo estaba defendiendo tanto. No viene del hombre. Acuérdense, el evangelio viene ¿de quién?
de Dios, no viene del hombre. Los judaizantes le estaban agregando cosas y convirtieron eso en un evangelio torcido, raro, contaminado por doctrinas del hombre, como muchas iglesias lo hacen el día de hoy. El evangelio viene de Dios, y a la luz de los judaizantes que estaban contaminando la gracia con la ley, tenemos que entender esto. Una gracia contaminada ya no es gracia. Una gracia contaminada ya no es gracia. El evangelio adulterado ya no es evangelio. Creemos la gracia de Dios como es la gracia de Dios. Y yo prefiero ser una central de gracia que no predica para el gusto de los hombres y que tiene 10 personas, porque ahí no te regañan, ahí no te forzan a leer la Biblia diaria, lo que quieras. Prefiero que prediquemos la gracia, y es lo que Jorge decía la semana pasada, que seamos una central de gracia a ser una central de un evangelio diluido. Tim Keller dice esto: el evangelio no es el mensaje de que si cambiamos, Dios nos aceptará. Es el mensaje de que por la obra de Cristo, Dios ya nos ha aceptado. Y por eso cambiamos, dice Tim Keller. Otra vez. El evangelio no es el mensaje de que si cambias, si te portas bien y si te ganas el cielo y que no sé qué y todas esas cosas, Dios te va a aceptar. Ese no es el evangelio. El evangelio es el mensaje de que por la obra de Cristo, solo por Cristo, por sus méritos, Dios ya te ha aceptado, y por eso es que cambiamos. Si fuera por portarse bien, ¿tú crees que Jesús se le hubiera parecido a Pablo ahí, el que andaba persiguiendo? El que por su culpa Esteban fue apedreado, patrocinando el primer mártir de la Biblia, y la iglesia tuvo que huir. Si fuera por méritos, yo creo que Jesús no hubiera dicho: déjame le aparezco ese. Pero no es por nosotros, es por Cristo mismo, y esa es la gracia. Y una vez que Jesús te impacta, tu corazón cambia. ¿Estás conmigo? Esta es la gracia de Dios, nos encuentra donde estamos, no tenemos que agregarle nada a nuestra salvación. Jesús ya lo ha comprado todo. No caigas en la trampa de creer que tienes que portarte bien para no estar con... No caigas en la trampa de creer que te tienes que portar bien, de estar contaminado por la ley. Eso es estar contaminado por la ley. Ahora, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, por eso Pablo dice: si hay mucho pecado, hay mucha gracia. Pero déjenme decirles una cosa: la gracia no es un permiso para pecar. Realmente no lo es. La gracia realmente lo que hace es cambiarnos totalmente. No dejarte como eras, ya teniendo la opción de una o la otra. Es volver a nacer. Es que poco a poco el Señor cambie tus deseos, tus anhelos, para dejar de querer hacer eso que te alejaba y el pecado. Pablo fue transformado por gracia, no por mérito. Déjame terminar con 3 consejos muy prácticos de esta porción de la Escritura aplicada para nuestras vidas. Número 1, vive para la audiencia de uno. Por favor, concentra tus esfuerzos en agradar solo a uno, a Dios. Podemos caer todo el tiempo en la tentación de querer agradar al hombre, incluso en aquello que es piadoso. ¿Sí? Jorge y yo y algunos más hemos tenido que predicar a frente de 200 o lo que sea, 500 o 50 personas, y claro que dices: ay, jole, cuando hacíamos música y nos dedicamos a la música, tocamos frente a 50,000 o frente a 500 o 50, y sí te cambia tu corazón, y si dices: ay, caray, quiero que el show salga muy bien, y estamos dirigiendo la alabanza por Dios, pero nuestra audiencia dejó de ser a veces de uno. A veces en las cosas piadosas se nos olvida también. Y piadosas me refiero a las cosas de Dios, ¿sí? Pero tu corazón, tu vida, lo que hablas, lo que dices, lo que escuchas, lo que haces con tus manos, lo que practicas, hay una audiencia, y es Jesús. Como les dije, a veces se pierden amigos, a veces se pierden oportunidades, a veces lo más fácil es es hacer lo que no le agrada a Dios y ganarse una lana extra o cumplir un sueño y demás, no sé. Pero esto no necesariamente es que tu audiencia sea de uno. Pon tu esfuerzo en agradar al Señor, porque el evangelio que has recibido no viene de los hombres a los que luego queremos agradar, sino viene de Dios mismo. Tu vida, tu encuentro con Cristo,
el perdón de tus pecados, la reconciliación con el Padre, esa es obra del Señor. Eso no es por tus méritos. Si eso es algo que toca nuestro corazón, entonces nuestra audiencia es solo de un agradecimiento. ¿Están conmigo? 2, persigue una revelación personal de Jesús a tu vida. Jesús te quiere a ti, como lo hablamos. Ten tu propia historia con Él, conócelo a tu manera, búscalo en su palabra. Si tú conociste del Señor por alguien más de tu familia, o por tu novia o por tu novio, nada más que sepas, Jesús te quiere a ti. Cada quien tiene su propia historia con Jesús, ¿no? Hablábamos hace un tiempo acerca de, tú puedes ser hermano de alguien y tener el mismo papá, ¿sí? Pero ese otro, aunque tienen el mismo papá, este tiene su historia con su papá, y yo tengo mi historia diferente con mi papá, y mi hermano tiene su historia diferente con su papá, y cada uno describe, hasta pareciera que dices, bueno, pues tuvieron papás diferentes o qué. No vengas a Dios con la historia de alguien más, sino con tu propia historia. Así como Pablo dice, oigan, judaizantes, mi historia, nada más les aviso, es esta. Tu historia importa. Si no vas a creer en el mensaje certificado por Jesús que se me reveló, nada más para que sepas, yo era el peor de todos y ve cómo Jesús me ha cambiado. Entonces tu historia importa. Punto número 3, compártela, porque esto es para la gloria de Dios. Pablo dice, en otras iglesias escuchaban, nunca me habían visto, pero habían escuchado mi conversión y daban gloria a Dios. Si tú no hablas de tu historia, pudieras estar privando que unas personas puedan alabar a Dios, obviamente no de la alabanza a Dios, ¿no? Pero privando a algunas personas de poder decir, Dios, gracias por lo que hiciste en la vida de Maru, de Coco, ¿no? De Pepe, de Liz, de Adi. Dios, gracias porque puedo ver lo que, como me han dicho ellos, lo que has hecho, puedo darte gloria a ti, Señor, porque puedo ver qué bueno eres, cómo cumples tus promesas, cómo eres fiel a través de los momentos difíciles y la incertidumbre. Puedo ver cómo les has sanado, cómo les has proveído, puedo ver cómo les has bendecido en su familia. Comparte tu historia, porque si tú no la compartes, estás privando a otros de darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida y de conocer la obra de Dios también tan diversa. Porque tu historia habla de las cosas que Dios ha hecho contigo que han sido diferentes en mi historia. Entonces, por favor, no te acerques a Jesús por culpa de alguien que te trajo a la iglesia. Ten tu propia historia con Jesús y comparte esa historia. Jesús se revela como quiere a cada uno de nosotros, personalmente a cada uno de nosotros. Y esa familia es el evangelio que viene de Dios. Todos sabemos, Jesús ha pagado el precio por nosotros. No se trata de nosotros, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Jesús resucitó, Jesús cambia nuestras vidas. Lo sabemos doctrinalmente, sabemos que eso es la gracia, sabemos que esto dice la palabra de Dios. Y sí, eso es suficiente, la verdad. Pero también es importante que cómo eso ha cambiado en lo personal nuestras vidas. El evangelio que viene de Dios y no de los hombres, el que viene de Dios también es personal para ti. Es algo que Dios impacta en tu corazón de una manera específica. Entonces, por favor, compártelo. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos a orar. ¿Sale?